Dicen que la avaricia empieza como un murmullo en el corazón, una vocecita suave que te dice, mereces más, y poco a poco se convierte en un grito que no te deja dormir. Para Esteban, aquel hombre de mirada intensa y manos desgastadas, ese murmullo había comenzado desde muy pequeño. Creció en un hogar humilde, donde el dinero nunca era suficiente y donde cada moneda tenía un peso que él sentía incluso en los huesos. Mientras otros niños soñaban con ser héroes, él soñaba con ser rico, porque para él la riqueza significaba libertad. Creía que si algún día tenía mucho dinero, nunca más sentiría miedo, nunca más sentiría vergüenza, nunca más sentiría que la vida le debía algo. Con los años, ese sueño dejó de ser un deseo y se transformó en obsesión. A los 25 ya trabajaba en una empresa pequeña de importaciones. Tenía un trabajo estable, una vida tranquila y una novia llamada Lucía, que lo amaba sinceramente. Pero para Esteban, nada de eso era suficiente. No le bastaba con tener lo necesario, porque su mente siempre giraba hacia lo mismo. Debe haber una manera más rápida de ser rico. No quería esperar, no quería esforzarse más, no quería aceptar el ritmo lento de la vida. Él quería saltarse todo eso. Y pronto la vida le mostró una puerta que jamás debió abrir. Un compañero del trabajo le habló de una forma de ganar dinero rápido, un sistema de apuestas disfrazado de inversión segura. Esteban, sin pensarlo demasiado, arriesgó parte de su sueldo. Y entonces ocurrió lo peor que le puede pasar a un hombre ambicioso. Ganó. Aquella primera victoria fue como una droga. Le dio un gusto a poder que jamás había sentido. Era como si la vida le confirmara que él no había nacido para trabajar duro, sino para ganar fácil. Y desde ese día, su mente no pudo dejar de repetir una palabra: más. Lucía lo notó de inmediato. Notó cómo sus ojos cambiaban, cómo pasaba las noches en vela pensando en la próxima jugada, cómo se mostraba irritable, distante, consumido por un pensamiento que la desplazaba a ella y a todo lo demás. Le rogó que se detuviera, que pensara, que no se dejara cegar, pero él no la escuchaba. La avaricia no solo absorbe la razón, también apaga el corazón. En cuestión de semanas, Esteban ya no apostaba cantidades pequeñas. Empezó a comprometer su sueldo entero. Luego pidió dinero prestado. Después comenzó a manipular cifras en la empresa para cubrir pérdidas, creyendo que nadie lo notaría. Pero la avaricia es torpe y el miedo es mal consejero. Sus errores comenzaron a acumularse. Un día, el dueño de la empresa, don Ramiro, un hombre sabio y experimentado, lo llamó a su oficina. Con un documento en la mano y una mirada que atravesaba cualquier mentira, le dijo: Esteban, encontré irregularidades que coinciden exactamente con tus días de apuestas. ¿Quieres decirme qué está pasando? El corazón de Esteban se detuvo por un instante, pero no por arrepentimiento, sino por miedo a ser descubierto. Y en vez de aprovechar esa última oportunidad para sincerarse, hizo lo peor que un hombre puede hacer cuando ya está rodeado por la oscuridad: mintió. Mintió descaradamente, mintió sin parpadear, mintió como si su vida dependiera de ello. Pero Ramiro no era ingenuo. Había conocido hombres así, hombres que se creen más listos que la vida misma. Y entonces sentenció: estás despedido. Y si veo un movimiento más sospechoso, tendrás problemas mayores. Ese día, Esteban perdió su trabajo. Pero lo más trágico no fue eso, fue que ni siquiera entonces pudo detenerse. Cuando llegó a casa y se lo contó a Lucía, ella no lloró por el empleo, sino por él, por lo que se estaba convirtiendo. Lo abrazó como si estuviera sosteniendo a un hombre que se estaba desmoronando frente a sus ojos. Le dijo que podían empezar de nuevo, que podían reconstruir su vida juntos. Pero Esteban ya no oía nada. Su mente estaba consumida por una única idea tóxica: solo necesito una apuesta más, una sola, y lo recuperaré todo. Fue en esa misma noche, la más silenciosa y oscura, cuando la avaricia le susurró la idea más peligrosa que podía entrar en su mente. Él ya no tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía opciones, solo tenía la desesperación. Y fue entonces cuando decidió hacer algo impensable,
algo que ningún ser humano debería arriesgar jamás. Apostó lo único que jamás se recupera, su propia vida. Y así, en el momento exacto en que lo perdió todo, comienza realmente esta historia, porque no hay caída más profunda que la de un hombre que se entregó por completo a su ambición. La noche en que Esteban decidió apostar su vida fue extrañamente silenciosa, como si el mundo mismo contuviera el aliento, esperando a ver qué haría un hombre que ya no tenía nada que perder. Caminó por las calles con las manos temblorosas y el corazón acelerado, sintiendo el peso de su propia existencia, como si cargara una piedra sobre la espalda. Cada farola proyectaba una sombra alargada, como dedos oscuros que intentaban retenerlo, detenerlo, advertirle que estaba a punto de cruzar una línea de la cual ya no habría retorno. Pero él no se detuvo. La avaricia ya le había arrebatado la capacidad de escuchar cualquier advertencia. Había oído hablar de un lugar clandestino, un sitio que solo mencionaban aquellos que habían caído demasiado bajo o se habían elevado demasiado rápido. Un sitio donde las apuestas no se medían en dinero, sino en lo más valioso que alguien podía poner sobre la mesa: su tiempo, su libertad, su honor, incluso su vida. Un hombre desesperado siempre encuentra puertas que un hombre prudente jamás vería. Y aquella noche, Esteban tocó una de ellas. La entrada era una antigua bodega abandonada en las afueras de la ciudad. Desde afuera no había señales de vida, pero al acercarse pudo escuchar murmullos, risas ahogadas y un olor a tabaco mezclado con algo más, algo denso, como el aire que se respira antes de una tormenta. Esteban empujó la puerta oxidada y el mundo cambió de color. Dentro había una sala iluminada por luces rojizas que parecían resaltar los pecados de cada persona presente. Hombres trajeados, mujeres con vestidos costosos, miradas frías y manos inquietas. No era un lugar común, era un santuario para los que buscaban fortuna sin importar el precio. Era un templo para adoradores del riesgo. En el centro había una mesa larga. Sobre ella, diversos objetos que simbolizaban las apuestas: relojes de oro, cadenas, escrituras de propiedades y algunas cosas peores: fotos familiares, cartas de renuncia firmadas, incluso llaves de casas que probablemente jamás volverían a abrir. Ahí no apostaban cosas, apostaban pedazos de vida. Un hombre alto, de piel oscura y sonrisa inquietante, se acercó a Esteban. Tenía unos ojos que parecían ver más de lo que deberían. Le habló con una voz suave, educada, pero cargada de una tensión difícil de ignorar. «Primera vez aquí, ¿verdad?» Esteban asintió. El hombre lo observó de arriba abajo, como evaluando no su apariencia, sino su alma. Aquí no se entra por curiosidad, se entra porque la vida ya no ofrece nada más. Hizo una breve pausa antes de añadir: «¿Qué vienes a poner sobre la mesa?» Esteban sintió que su garganta se cerraba. Sacó de su bolsillo un pequeño papel arrugado. Lo había escrito antes de salir de casa. Lo miró por última vez, temblando. «Mi vida», respondió, casi en un susurro. El murmullo del lugar se apagó como si todos hubieran escuchado. El hombre de la sonrisa inquietante tomó el papel, lo leyó y levantó la mirada con un brillo peculiar. «Muy bien», dijo finalmente. «Tenemos un jugador serio esta noche». Lo llevaron a una mesa distinta, más pequeña, más antigua, como si fuera la reliquia de un tiempo en que los hombres hacían pactos de sangre. Frente a él se sentó un sujeto de rostro inexpresivo, con una cicatriz que cruzaba una ceja. Ese hombre no tenía nada en los ojos. Nada. Como si hubiera apostado y perdido demasiado en su vida. El juego era simple pero brutal. Una ruleta rusa financiera, una mezcla de azar y estrategia. Ganar significaba obtener una cantidad absurda de dinero. Perder significaba firmar su sentencia. El reloj marcó la medianoche exacta cuando la primera ronda comenzó. Las manos de Esteban sudaban, pero su mente estaba extrañamente fría. Por primera vez en meses sentía que todo tenía sentido. No importaba el riesgo, no importaba el precio. Esa noche podía cambiarlo todo. Pero mientras la rueda giraba, algo inesperado ocurrió en su interior. Por un instante, vio el rostro de Lucía.
no como la había visto últimamente, preocupada y llorosa, sino como la vio la primera vez que la conoció, con una sonrisa tímida y ojos llenos de esperanza. Y por un segundo, solo uno, su corazón se estremeció. Pero fue demasiado tarde. La rueda se detuvo, un silencio absoluto cayó sobre la mesa y luego sobre toda la sala. El hombre de la cicatriz revisó los resultados con una frialdad que helaba la piel. Perdiste. La palabra atravesó a Esteban como una lanza. Pero no fue la palabra lo que lo derrumbó, fue la forma en que todos lo miraron. No como un ser humano, sino como un objeto, algo ya perteneciente a algún destino oscuro. El hombre de la sonrisa inquietante se acercó y apoyó una mano en su hombro. «No te preocupes», dijo, como si hablara con un niño. «Nadie muere esta noche, pero la deuda debe pagarse. Y tú ya sabes hasta dónde estás dispuesto a llegar». Esteban sintió un temblor recorrerle el cuerpo. La gravedad de lo que había hecho lo golpeó con una fuerza devastadora. No había perdido dinero, no había perdido un empleo, no había perdido una apuesta inocente, había perdido sí mismo. Y entonces el hombre añadió, con un tono que dejaba claro que la verdadera pesadilla apenas comenzaba: «A partir de hoy, tu vida ya no te pertenece». Cuando Esteban salió del lugar, no sentía el frío de la noche ni el viento golpeando su rostro. Sentía algo mucho peor, un peso invisible, como si el aire estuviera cargado de una sentencia que lo seguía a donde fuera. Las palabras «tu vida ya no te pertenece» se repetían sin descanso en su cabeza. Era como escuchar una campana fúnebre repiquetear dentro de su pecho. Caminó sin rumbo durante minutos, quizá horas, sin saber exactamente a dónde ir. Quería volver a casa, pero al mismo tiempo temía que esos hombres, esa organización, o lo que sea que fueran, ya supieran dónde vivía, con quién vivía y cuánto podían arrebatarle si lo consideraban necesario. Al llegar a su edificio, todo parecía igual, y a la vez irremediablemente distinto. La luz del pasillo parpadeaba, produciendo un zumbido inquietante. Metió la llave en la cerradura, pero la mano le temblaba tanto que tuvo que intentarlo 2 veces. Cuando por fin logró entrar, encontró a Lucía dormida en el sillón, abrazada a una manta. Había estado llorando. Aún tenía rastros de lágrimas en el rostro. Esteban se acercó con pasos lentos, como si temiera despertarla o peor aún, como si temiera verla abrir los ojos y descubrir quién era realmente él en ese momento. Un hombre vacío, un hombre sin dueño, un hombre que había entregado su vida por un impulso destructivo. Se arrodilló frente a ella y la observó en silencio. El brillo tenue de la lámpara mostraba la delicadeza de su rostro y la fragilidad de todo aquello que él podría perder en cualquier momento. Sintió una punzada en el pecho, pero no era culpa. Era algo más oscuro, más complejo, una mezcla de miedo y arrepentimiento. Por primera vez desde que comenzó a obsesionarse con el dinero, se preguntó si realmente lo hacía por ellos o si todo había sido una excusa para alimentar su propia avaricia. Antes de que pudiera levantarse, Lucía abrió los ojos. Se sobresaltó al verlo. «Esteban, ¿dónde estabas?», preguntó con una voz quebrada por el llanto y el cansancio. Él no supo qué responder. Las palabras se le atoraban en la garganta y cada intento de explicación sonaba más absurdo dentro de su cabeza. No podía decirle que acababa de perder su propia vida en un juego clandestino. No podía decirle que tal vez, desde ese momento, él ya no era un hombre libre. «Salí a caminar», dijo finalmente, evitando su mirada. Lucía se incorporó lentamente. Había tanto dolor en su expresión que la habitación entera parecía encogerse alrededor de ellos. «Esteban, yo ya no sé qué hacer. Te estás hundiendo y nos estás arrastrando contigo. Estoy cansada de verte destruirte. Estoy cansada de tener miedo todos los días». Su voz comenzó a quebrarse. Yo no quiero perderte, pero no puedo seguir así». Aquellas palabras atravesaron a Esteban como si fueran un cuchillo. Quiso decirle que no se preocupara, que todo estaría bien, que él podría solucionarlo, pero sabía que era mentira, y la mentira más dolorosa era la que recién había firmado en aquella bodega.
Su vida ya no era suya para tranquilizar, proteger o cambiar. Apenas logró balbucear un «lo siento», pero Lucía negó con la cabeza, cansada, resignada. «No quiero que me lo digas. Quiero que cambies. Quiero que vuelvas a ser el hombre que conocí». Esteban desvió la mirada. No sabía si ese hombre aún existía. Esa noche durmieron separados. Él se quedó en la sala, sentado en un rincón, mirando el suelo como si pudiera encontrar respuestas en las grietas del piso. No cerró los ojos en ningún momento. Y aunque la casa estuviera en silencio absoluto, había un murmullo constante que lo perseguía. El eco del lugar clandestino, las risas, los murmullos, la rueda girando y la frase fatal. A la mañana siguiente, antes de que el sol apareciera del todo, tocaron la puerta. Eran golpes secos, fuertes, autoritarios. Esteban sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lucía se despertó en su habitación preguntando qué pasaba, pero él solo le pidió que no saliera. Cuando abrió la puerta, dos hombres desconocidos, con trajes impecables y miradas tan frías como una morgue, lo observaron en silencio. «El señor quiere hablar contigo», dijo uno de ellos. Esteban no preguntó quién era el señor, ya lo sabía. Le dijeron que tenía que acompañarlos, sin violencia, sin amenazas, sin levantar la voz. Esas personas no necesitaban intimidarlo. Sabían que él ya estaba sometido desde el momento en que firmó aquella apuesta. Esteban echó un último vistazo a la casa, preguntándose si volvería, si podría despedirse, si valía la pena explicar algo. No dijo nada. Cerró la puerta detrás de sí y bajó las escaleras con los hombres. Lo llevaron en un auto negro por calles que no reconocía. Atravesaron barrios lujosos, zonas industriales, y finalmente tomaron un camino sin asfaltar que se adentraba en un terreno abandonado. Allí había un edificio antiguo, enorme, sin ventanas. A primera vista parecía una fábrica vieja, pero por dentro era cualquier cosa menos eso. Lo condujeron por un pasillo estrecho hasta una habitación donde el mismo hombre de la sonrisa inquietante lo esperaba. Estaba sentado, tranquilo, tomando una taza de té como si acabara de invitar a un amigo. «Esteban», dijo con cordialidad, «me alegra que hayas venido». Esteban apretó los puños. No tenía opción. El hombre sonrió aún más. «Nadie nunca la tiene cuando apuesta con la vida». Se levantó y caminó lentamente hacia él. «Te explicaré lo que ocurrirá a partir de hoy. No queremos tu muerte. Eso sería aburrido. Queremos algo más útil». Esteban frunció el ceño sin entender. «A partir de este momento trabajarás para nosotros. No preguntes cómo ni por qué, solo cumple. Y cuida bien tus decisiones, porque cada error será cobrado». Esteban sintió que el corazón le caía al estómago. «¿Y si me niego?». El hombre se acercó tanto que Esteban pudo sentir su respiración tranquila. «Tú no pareces entender», susurró. «Ya no tienes derecho a negarte». Esteban dio un paso atrás, sintiendo miedo como nunca antes. El hombre continuó. «Esta es la consecuencia de apostar la vida, y la consecuencia siempre llega». En ese momento, Esteban comprendió algo aterrador. No había perdido solo un juego, había perdido su libertad. Había perdido la oportunidad de recuperar a Lucía, y si no hacía algo pronto, también perdería su humanidad. Desde ese día, Esteban comenzó una vida que no era vida. Cada mañana alguien tocaba la puerta de su apartamento o lo esperaba afuera con un auto oscuro. Lo llevaban a distintos lugares: bodegas vacías, oficinas abandonadas, empresas fantasma, casas que parecían normales por fuera, pero ocultaban algo turbio en su interior. Su tarea casi siempre era la misma: observar, entregar sobres, transportar pequeños paquetes, memorizar nombres, vigilar personas, registrar movimientos, cosas que no entendía del todo, pero que sabía que no podía cuestionar. No le explicaban nada, no le daban instrucciones claras. A veces, solo debía estar sentado en una esquina durante horas mirando una puerta, esperando un momento que él no conocía. Otras veces debía seguir a alguien sin acercarse demasiado. Era como estar atrapado en un mundo donde todos sabían qué estaba pasando excepto él.
y con cada día que pasaba, su miedo crecía. Sabía que no podía confiar en nadie. Sabía que no podía contarle nada a Lucía. Sabía, muy dentro, que se estaba convirtiendo en algo que nunca quiso ser. Un hombre al servicio de fuerzas que lo veían como un número, como un peón, como un objeto. Había perdido su libertad por una noche de avaricia. Y lo peor es que parecía que nunca la recuperaría. Una noche, mientras regresaba del trabajo, encontró a Lucía sentada en la mesa con una maleta. Por un instante, creyó que ella se iría para siempre, que estaba cansada de esperar que él volviera a ser quien fue. Pero cuando la miró más de cerca, notó que su expresión no era de enojo, era de dolor. «Esteban, tenemos que hablar», dijo con una seriedad que estalló en su pecho. Él se quedó en silencio. Sabía que tarde o temprano ese momento llegaría, pero no estaba listo para enfrentarlo. «Dime la verdad, por favor», continuó ella. «Yo no puedo seguir viviendo con miedo. No puedo seguir sin saber qué te está pasando. No eres el mismo. No comes, no duermes, no hablas. Y cada vez que sales por esa puerta, siento que no vas a volver». Esteban bajó la mirada. Si le decía la verdad, la pondría en peligro. Si mentía, la perdería igual. Lucía respiró profundo, intentando contener sus lágrimas. «Yo te amo, Esteban, pero ya no sé quién está frente a mí». Esa frase le perforó el alma. No pudo evitar que lágrimas silenciosas se escaparan de sus ojos. Quiso abrazarla, decirle que todo cambiaría, que saldría de eso, que volverían a ser los mismos. Pero sabía que era más difícil de lo que ella podía imaginar. «Lucía», susurró, «yo cometí un error del que no sé cómo volver». Ella se quedó quieta, sin entender por completo, pero sintiendo que esa frase contenía un universo de horror. «Estoy en algo, de lo que no puedo salir», continuó él con la voz quebrada. «Y no sé cómo protegerte si te lo cuento». Lucía retrocedió un paso, asustada. «¿En qué te metiste, Esteban?». Él negó con la cabeza. «No puedo decírtelo, pero tienes que alejarte de mí por tu seguridad». Ella lo miró como si le hubieran arrancado el corazón. «¿Así? ¿Sin más? ¿Después de todo lo que hemos vivido? ¿Después de todo lo que te he apoyado?». Esteban sintió que cada palabra de ella era una puñalada. «Lucía, si sigues conmigo, podrían hacerte daño. Y yo no podría vivir con eso». Ella apretó los labios para no romper en llanto. «No quiero perderte», susurró. «Ya me perdiste», dijo él sin poder mirarla a los ojos. Fue la primera vez que Esteban dijo algo verdaderamente honesto desde aquella noche, y también fueron las palabras más crueles que había pronunciado en su vida. Lucía cayó de rodillas llorando. Esteban la abrazó con fuerza, temblando, sabiendo que ese abrazo sería el último. Ella también lo sabía. Cuando la soltó, tuvo que alejarse antes de que la desesperación lo obligara a romper todas las reglas que lo mantenían con vida. Esa misma noche, Esteban decidió enfrentarse a su destino. Si ya no tenía nada que perder, si ya había perdido a la mujer que amaba, si ya no tenía libertad, honor ni paz, entonces solo quedaba una opción: recuperar lo que quedaba de sí mismo. Tomó un taxi hacia el edificio abandonado donde todo comenzó. Quería ver al hombre de la sonrisa inquietante. Quería respuestas. Quería pelear por su libertad aunque lo mataran. Cuando entró, 2 guardias intentaron detenerlo, pero él habló con una seguridad que ni él sabía que tenía. «Quiero hablar con él. Ahora». Lo llevaron hasta la misma habitación, donde el hombre estaba sentado como siempre, tomando té como si la vida no fuera más que un juego aburrido. «Esteban», dijo con falsa cordialidad, «suelo recibir visitas, pero rara vez me buscan para conversar. ¿Qué te trae por aquí?». Esteban apretó los dientes. «Quiero salir. Yo ya pagué suficiente». El hombre soltó una risa suave, casi tierna. «Nadie paga suficiente cuando apuesta la vida, tú lo sabías». «No, no lo sabía», dijo Esteban. «Pensé que era un juego. Pensé que era dinero. No sabía que ustedes...». «No importa lo que pensabas», interrumpió él levantándose. «Las decisiones se toman en segundo, pero las consecuencias duran toda la vida.
Esteban sintió un fuego subirle por la garganta. Me quitaste todo. A mi familia, mi paz, mi libertad. ¿Qué más quieres? El hombre lo miró fijamente sin parpadear. Quiero ver hasta dónde puede caer un hombre que entregó su vida por avaricia. El silencio fue tan pesado que parecía llenar la habitación entera. Pero te diré algo, Esteban, añadió el hombre acercándose. No eres el primero ni el último. Hay personas que viven para demostrarle al mundo cuán bajo pueden llegar. Tú solo eres una historia más en nuestro inventario. Esteban temblaba de ira, de miedo, de impotencia. No quiero seguir viviendo así, susurró. Eso no me preocupa a mí, respondió el hombre sonriendo. Tú ya no decides. Y entonces ocurrió algo inesperado. Esteban levantó la mirada, sin miedo. Pues lo haré. Decidiré por última vez, porque aunque ustedes crean que me tienen, yo soy el único que sabe lo que perdí, y soy el único que sabe lo que vale. El hombre dejó de sonreír. Esteban, cuidado con lo que dices. No me importa, respondió él. Ya no soy tu peón, y si vas a quitarme la vida, hazlo ahora, pero no voy a seguir trabajando para ti. Durante unos segundos, todo fue silencio. Los guardias esperaban órdenes. El hombre respiraba hondo. Esteban estaba firme por primera vez en mucho tiempo, y entonces el hombre habló. Interesante. Veamos, ¿hasta dónde llega tu valentía? Los guardias avanzaron un paso, pero el hombre levantó la mano. Déjenlo ir, dijo finalmente. A veces, cuando un hombre toca fondo, ya no es útil. Y tú, Esteban, ya tocaste fondo. Esteban no entendió si eso era libertad o una amenaza oculta, pero salió del lugar sin mirar atrás. Esa noche, por primera vez en meses, respiró como alguien que aún tenía una oportunidad, aunque fuera mínima. Respiró como un hombre que entendió que la avaricia no solo destruye lo que tienes, sino también lo que eres. Y con ese último aliento de esperanza, regresó a su hogar, no para recuperar lo perdido, sino para empezar desde cero, aunque doliera, aunque estuviera roto, aunque ya no fuera el mismo. Porque a veces, solo cuando un hombre lo pierde todo, puede encontrar lo que realmente vale.